Muy buenas tardes, profesor, querido estudiante del curso. Mi nombre es Juan Carlos Santamaría Jaime. Vengo aquí a presentarles mi trabajo como tarea estudiante número 4 de Física Electrónica de la guía número 1 de actividades. Contenido. ¿Qué es carga eléctrica? 2. ¿Qué es corriente eléctrica? 3. ¿Qué es tensión o voltaje? 4. ¿Qué es potencia eléctrica? Y pregunta problematizadora. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Empezamos. Carga eléctrica. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan una con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb. Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Es decir, aquí podemos apreciar en este dibujo, en esta gráfica, el electrón, los protones, el neutrón y lo que hace parte, que es el núcleo. Y la nube de electrones, que es lo que gira alrededor del núcleo. Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Protón es carga positiva, electrón es carga negativa y neutrón es sin carga. Aquí podemos apreciar que estos son los protones porque son de carga positiva, ¿cierto? Se repelen porque son la misma carga, pero si es diferente, se atrae. Corriente electrónica. Lo que conocemos como corriente electrónica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven dentro del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de la fuerza electromotriz. Y la unidad de medida de la corriente es el amperio y se presenta con la letra A. Entonces, un amperio es igual a un coulomb. Matemáticamente, la corriente eléctrica se puede definir como corriente eléctrica delta de x, delta de tiempo. Y esta es la presentación gráfica que se puede mostrar a lo largo de los columnas en tiempo por tiempo. Representación gráfica de las corrientes. Toda corriente debe tener magnitud de dirección, es decir, la flecha es indispensable, es decir, 2 amperios, mano derecha, menos 2 amperios va a mano izquierda. Tipos de corriente eléctrica. A. Corriente directa o continua. La corriente tiene una dirección fija, es decir, un solo sentido y su magnitud es constante. Como se muestran las gráficas, aquí se puede representar que la línea es constante, no tiene ninguna desviación. Corriente alterna. La corriente invierte su dirección o su sentido periódicamente en el tiempo, además de su magnitud, y no es constante. En este caso podemos ver la gráfica de amperios versus tiempo y se ve que oscila. C. Corriente exponencial. Esa forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos de primer orden. Entonces aquí podemos identificar que los amperios van reduciendo a medida que va llegando a cero, pero no llegan a cero. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuitos de segundo orden. En este caso se puede apreciar que comienza a oscilar de una forma exponencial y empieza a disminuir con el transcurso del tiempo. Tensión electrónica o voltaje. La tensión electrónica es la diferencia de potencia y solo existe entre dos puntos, A y B en la figura. Como lo podemos apreciar acá, dice elemento general del circuito, A-B. Es un objeto cualquiera con dos terminales, a los cuales se pueden conectar otros elementos del circuito, ¿sí? Y significa el trabajo o gasto necesario para mover cargas desde el punto A hasta el punto B o viceversa. Y la unidad de medida de voltaje es el voltio. Entonces sabemos que un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. Entonces un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. Representación gráfica del voltaje.
Para que cualquier voltaje esté bien definido, este siempre debe tener un par de signos, más o negativo, y una magnitud. En esta imagen podemos apreciar que A es 5 voltios más positivo que B, o dicho de otra forma, A tiene un potencial de 5 voltios más alto que B. En el caso, en la gráfica de abajo, dice que B es 5 voltios más positivo que A, o dicho de otra forma, B tiene un potencial de 5V más alto que A. Entonces, así se representa el voltaje en negativo o positivo, ya sea A o B. Tipos de fuentes de voltaje y corriente. Fuente independiente, aquella que no depende de ningún elemento o parámetro del circuito. El elemento representa una fuente de voltaje independiente y el elemento representa también una fuente de corriente independiente. Fuente dependiente, por lo contrario, esta depende ya sea de una corriente o tensión presente en otra rama o circuito, donde P y B son constantes y corriente de X a Y y corriente de Y son valores dependientes de otra rama presente en un circuito determinado. Potencial eléctrico. La potencia es la velocidad a la que consume la energía y se presenta con la letra P. Para entender que la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquier para realizar un trabajo. La unidad de medida de la potencia eléctrica P es el watt y se representa con la letra W. Matemáticamente, potencia eléctrica es igual a corriente eléctrica por voltaje o por voltios. Soluciona a la pregunta problematizadora. Como soy el estudiante 4, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el conflicto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? La energía eléctrica, que se mide en vatios hora, WH, resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos, que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La potencia eléctrica, que se mide en vatios o watts, es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Es decir, la diferencia es que la energía eléctrica se mide por watts por hora y la potencia eléctrica solamente por watts. Bibliografía, título del artículo, definiciones TEC, año de la publicación, año 2019. Muchas gracias, querido profesor, queridos estudiantes. Un gusto en poder conocerlos en el transcurso de esta materia, de este segundo semestre del año 2022. Quedo atento a cualquier inquietud y comentarios y muchas gracias.